Bien, el tema que vamos a hablar hoy es sobre patología de la región celular. Definiendo pues la región celular, se define esta por la silla turca y su contenido, en este caso pues de la glándula hipófisis. Iniciamos recordando un poco sobre el desarrollo embriológico de la glándula hipófisis, que se debe o surge de dos estructuras anatómicas diferentes. En este caso tenemos la primera, que es la bolsa de Rathke, que es de tejido, está constituido por el tejido ectodérmico, y esta va a dar desarrollo a la adenopófisis, y por tejido neuroectodérmico que deriva de la eminencia media del hipotálamo, ¿verdad? Que este va a dar origen a la neurohipófisis. Conforme va el desarrollo embriológico, la bolsa de Rathke se separa y abandona lo que es el sitio de origen, que es en la orofaringe, localizándose en la fosa hipofisiaria, y sus células se dividen y desarrollan rápidamente para formar la adenopófisis, teniendo ya al final una íntima relación o una estrecha relación con la neurohipófisis. Vemos que la glándula hipofisiaria pues tiene dos lóbulos, un posterior y el anterior. El lóbulo anterior pues se divide en su porción tuberal, porción distal e intermedia, y el 90% de la adenopófisis está constituida por esta porción distal, donde va a estar la mayoría de sus células que van a producir sus hormonas específicas, ¿verdad? Que en general son 6. Y la neurohipófisis, pues su contenido bueno, está constituida por la porción nerviosa y el infundíbulo, y pues va a contener las hormonas que son la oxitocina y la hormona antidiurética, que son producidas en los núcleos paraventriculares y supraópticos del hipotálamo. También el hipotálamo tiene una función importante sobre esta glándula, ¿verdad? Liberando o a través de células neurosecretoras, ¿verdad? Que van a inducir la liberación o inhibición de las hormonas a nivel de la adenopófisis. También es importante conocer sobre la irrigación. En este caso tenemos que la glándula hipofisiaria está irrigada por la arteria hipofisiaria superior e inferior, que son ramas de la arteria carótida interna. Si vemos que la arteria hipofisiaria superior irriga la eminencia media y el infundíbulo, aquí desarrolla una red de capilares. Esto es muy importante, lo que voy a decir, son capilares fenestrados, es decir, no hay barrera hematoencefálica, y van a desarrollar una red venosa, esto se le llama venas portohipofisiarias, y a través de este sistema portohipofisiario le van a dar el aporte o los requerimientos necesarios a la adenohipófisis. Luego tenemos la arteria hipofisiaria inferior, que va a irrigar pues la neurohipófisis. Y es por esto pues que la adenopófisis es una estructura que es susceptible a los cambios hemodinámicos. Bueno, ¿dónde está localizada? Pues se localiza en la silla turca, que es una depresión a nivel del cuerpo del esfenoides, teniendo sus límites anteriores el tubérculo celular y las apófisis clinoides anteriores, y sus límites posteriores corresponden a los apófisis clinoides posteriores. Pues lateralmente pues, va a estar limitada por las estructuras o tejido-plantos adyacentes a esta. Vemos en la imagen sagital o en la proyección sagital de la tomografía en ventana ósea, que se puede evaluar adecuadamente esta estructura anatómica, y además vemos que hay una estrecha relación o cercanía con el seno esfenoidal. Bien. También debemos al evaluar la región celular, ¿verdad? Debemos de pensar que no solamente tenemos la silla turca, ¿verdad? Y su contenido, sino también tenemos la región paracelular, ¿verdad? Y supracelular, que aquí existen otras estructuras anatómicas que debemos de evaluarlas también, debemos conocerlas y evaluarlas,
debido a que pueden existir lesiones tumorales dependientes de alguna de estas otras áreas que están en íntima cercanía con la región celular. Por ende, es importante definir a qué corresponde la lesión que podemos observar, ¿no? Y tenemos acá, a nivel, hacia los laterales de la silla turca, que está el seno cavernoso, la porción cavernosa de la carótida interna, y también estructuras nerviosas como el nervio oculomotor, el nervio coclear, la rama B1 y B2 del trigémino y el abducen. También vemos que la silla turca va a estar cubierta por dura madre, bien, va a estar cubierta por dura madre, y el límite superior de la silla turca va a estar formado por una membrana delgada llamada diafragma celular. Este diafragma celular, que no lo vemos aquí, ¿verdad? Pero lo podemos imaginar, ¿va? Es una estructura delgada que contiene un orificio por el cual pasa el infundíbulo o el tallo hipoficiario. Este diafragma celular pues no debe medir más de 5 milímetros. A nivel supracelular está la cisterna supracelular, ¿verdad? Que la cual va a contener el quiasma óptico, el nervio óptico, tenemos la eminencia del hipotálamo, la porción anterior del piso del tercer ventrículo, también estructuras vasculares del polígono de Willis, y por ende todas estas estructuras es importante conocerlas con sus relaciones anatómicas, debido a que puede existir un sinnúmero o una variedad de lesiones tumorales de diferente estirpe histológico. ¿Cuáles son los estudios de imagen que debemos con lo que vamos a evaluar esta región? Pues la tomografía y la resonancia magnética. Si bien la resonancia magnética tiene mayor superioridad sobre la tomografía para evaluar estas estructuras, ya que la señal de los tejidos es más detallada, pero la tomografía la utilizamos también, es importante para evaluar las estructuras óseas, si una lesión tumoral está provocando erosión o destrucción ósea, o si hay presencia o no de calcificación, o si existe alguna hemorragia aguda de la lesión. En cuanto al protocolo de estudio de la imagen por resonancia magnética, pues vamos a realizar las secuencias T1, T2 en sagital y coronal, T1, T2 con contraste, supresión grasa, sagital y coronal, también la secuencia T2-GRE, que nos ayuda para si existe áreas de sangrado o calcificaciones. Vamos a hacer un FLAIR de todo el encéfalo, y en caso de esos que se sospeche el microadenoma, se va a hacer el estudio dinámico en coronal. Este estudio pues consiste en una secuencia T1 que se inicia inmediatamente con la administración de contraste. Se hacen al menos 3 secciones, pero esto depende del radiólogo, ¿verdad? Si existe una alta sospecha de un microadenoma, pueden extenderse hasta 5 secciones con un grosor de corte de menor a 3 milímetros, no va a haber sin espacio entre cada corte, y se hace a intervalos de 5 a 10 segundos. Esto es básicamente para valorar el comportamiento dinámico de la captación del contraste de la glándula hipófisis. ¿Qué vamos a evaluar en la región celular? Principalmente en la hipófisis, el tamaño, la intensidad de la señal y el refuerzo. En cuanto al tamaño, se recomienda medir en su diámetro cefalocaudal en la secuencia, en el plano sagital. Y dentro de los parámetros o los valores normales que les traigo aquí, en lactante va a variar desde la edad y del sexo, ¿verdad? En lactantes y niños, sus límites máximos son hasta 6 milímetros, en hombres y las mujeres postmenopáusicas hasta 8 milímetros, en mujeres menstruales o mujeres jóvenes hasta 10 milímetros, ya en las mujeres embarazadas o que estén dando de lactar
puede llegar a medir hasta 12 milímetros. No olvidar el infundíbulo también, que su medición se realiza transversal, su diámetro transverso, y debe de medir menor o igual a 2 milímetros en su porción media. También hay literatura que menciona que se puede medir a nivel de la eminencia hipotalámica o a nivel de la inserción con la glándula, ¿verdad?, hipofisiaria. Y a estos niveles pues va a variar. A nivel de la eminencia puede medir no mayor de 3.5 y a nivel de su inserción no mayor de 1.9 milímetros. Recordando la morfología del infundíbulo, que es como una estructura afilada, o sea, va perdiendo, se va disminuyendo de diámetro conforme va hacia la glándula hipófisis a insertarse. No debemos de olvidar tampoco evaluar el quiasma óptico. Aquí les traigo las medidas y cómo las medidas normales, nuestros parámetros normales de referencia y cómo se debe de medir, debido a que también es parte pues, de la evaluación en los estudios por imagen, porque la mayoría, muchos de los estudios indicados pues van a ser por alteraciones visuales en algunos casos y pues como les mencioné, no solamente puede existir una lesión a nivel de la hipófisis, sino que puede ser a nivel de estas estructuras. Y la señal de intensidad del quiasma óptico pues es isointenso a la sustancia gris y debe de ser homogéneo y de sus márgenes lisos. En cuanto a la señal de intensidad va a variar, ¿verdad? Va a variar por la edad. Por ejemplo, tenemos un niño de 4 días de vida, ¿verdad?, que en los recién nacidos la señal de intensidad de la adenopófisis es alta. Esto debido a que aún contiene hormonas maternas, ¿verdad?, pero aproximadamente entre las 8 y 10 semanas de vida, su señal de intensidad va a ser similar a la de una persona adulta. Y podemos observar acá, ¿verdad?, en esa secuencia ponderada de T1 en su plano sagital, la señal de intensidad de la hipófisis alta, ¿verdad?, y que se parece a la neurohipófisis y la cual se va a observar como un punto brillante, ¿verdad?, en el resto de la vida. Como les mencioné, la intensidad de señal de la adenopófisis, pues ya en una persona adulta va a ser isointensa, homogénea a la sustancia gris, y la neurohipófisis se va a observar como una mancha brillante. Esta mancha brillante pues se debe a los componentes de gránulos neurosecretores de las hormonas que contiene, ¿verdad?, y las cuales su mayor componente es de fosfolípidos, y debido a esto pues se debe la intensidad de señal diferente, o sea, intensa de la neurohipófisis. Existen situaciones en que no se logra observar esta mancha brillante, pero el paciente es normal, o sea, hay un 20% de los pacientes de que no se observa y el paciente es normal. Pero hay patologías como por ejemplo en la diabetes insípida, que no se logra observar la mancha brillante. Y también en los casos de una neurohipófisis ectópica, en la que no visualizamos en esta imagen de resonancia magnética en plano sagital, no logramos observar, en la secuencia T1 no logramos observar la mancha brillante. Sin embargo, la muestran acá y en el plano coronal se ve más detalladamente que está a nivel del tuber cinerum, que corresponde a una neurohipófisis ectópica. En estos casos no vamos a observar el infundíbulo de la hipófisis que llega a su inserción normal a la neurohipófisis, ¿verdad?, porque la neurohipófisis va a estar de su localización ectópica. Y también no debemos de confundirnos al evaluar otras manchas brillantes. Vemos en esta secuencia ponderada en T1 sagital
que podemos visualizar aquí la mancha brillante y la de la hipófisis, ¿verdad? Pero vemos otra mancha brillante, la cual correspondió, ¿verdad?, en la imagen ya por tomografía a un lipoma. Entonces también existen estructuras que, o sea, manchas brillantes que pueden ser lipomas. En cuanto a la captación de medio de contraste, como les mencionamos anteriormente, debido a que no tiene barrera hematoencefálica, la glándula hipófisis pues, va a captar ávidamente el medio de contraste y de forma homogénea. ¿Qué es lo que debemos de identificar principalmente al evaluar los estudios? La hipófisis y la silla turca, ¿no? Vamos a determinar si existe una lesión en el epicentro de la lesión, si es una lesión celular, paracelular, supra o infracelular. Debemos de analizar la lesión en cuanto a su señal, si es algo de componente quístico, sólido, si hay calcificaciones, la señal de vacío, para poder hacer diagnósticos diferenciales. Iniciamos con la silla turca vacía, que es un término que en algunos puede generar confusión por el nombre, ¿verdad? Silla turca vacía. Esto no significa que no existe glándula hipófisis, porque sí la hay. Y esto es el resultado de la herniación de la aracnoides y del líquido cefalorraquídeo de la cisterna supracelular hacia la fosa hipofisiaria. Esto se debe a un diafragma deficiente, principalmente cuando el orificio es mayor de 5 milímetros, como les mencioné anteriormente. Vemos que el líquido cefalorraquídeo ocupa la mayor parte de la fosa hipofisiaria y lo que hace es desplazar y comprimir la glándula hipófisis hacia la pared posterior y hacia el piso, ¿verdad? Y esto, pues, es decir que sí existe glándula hipófisis y siempre vamos a visualizar o siempre va a existir el tallo hipofisiario. Y esta es otra imagen que observamos de un paciente, pues ya post-mortem, ¿verdad?, que el orificio del diafragma, este es el diafragma celular y un orificio bastante amplio por el cual hay herniación del líquido cefalorraquídeo junto a la aracnoides y pues se observa la silla turca vacía. Generalmente es asintomática y va a producir, si presenta síntomas, el paciente generalmente son cefalea, trastornos visuales, y dentro de los trastornos endócrinos son sutiles, pero se puede presentar hasta en el 80% de los casos. Puede ser de origen primaria o secundaria, ¿verdad? Aquí es donde viene la importancia de los hallazgos o los datos clínicos que los médicos de referencia nos envían. Por ejemplo, en la de causa primaria es de causa pues idiopática. El paciente no tiene ningún antecedente patológico ni quirúrgico y se puede considerar como una variante normal. Y el paciente pues va a estar endocrinológicamente normal. Ya en la secundaria, el paciente va a tener historia de cirugía, de radiación, de tratamiento con bromocriptina, que pues son medicamentos que se utilizan con bastante frecuencia, principalmente en los pacientes con Parkinson, en los pacientes que tienen el síndrome de Chija y en pacientes con apoplejía hipofisiaria. Son causas secundarias de silla turca vacía. Tenemos este caso, este estudio de tomografía, en fase simple, en los proyecciones coronales sagital y axial, donde observamos que la fosa hipofisiaria está ocupada por material hipodenso, similar al líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, podemos visualizar el tallo hipofisiario y parte, un poco de tejido de la hipófisis, ¿verdad?, que tiene una densidad similar al parénquima cerebral, ¿verdad? Vemos aquí en el corte axial el punto que corresponde al tallo hipofisiario. Y es otro caso de resonancia magnética, otro paciente que vemos que la región celular o la silla turca está ocupada por contenido que muestra una señal hipointensa, ¿verdad? Que en su centro observamos un punto de mayor intensidad de señal, ¿verdad?, que se hizo intensa al parénquima cerebral, en este caso a la sustancia gris,
Y en la secuencia, o en el plano coronal, perdón, siempre en T1, visualizamos el tallo hipoficiario. Generalmente en estos casos el tallo hipoficiario va a ser central, pero en algunos casos puede estar desplazado hacia o lateralizado debido a que la herniación puede originarse sobre únicamente o ser mayor en un solo lado. Vemos que en la secuencia ponderada en T2, el contenido hipodenso visualizado en T1, pues muestra alta señal que corresponde a líquido, ¿verdad? Que es similar al líquido que se encuentra en el sistema ventricular. Y con la administración de medio contraste se observa el tallo hipoficiario que mostró realce. Bueno, solo observar el tallo hipoficiario ya podemos decirte que sí hay glándula hipófisis, bueno, únicamente que está comprimida y desplazada por el líquido cefalorraquídeo que se encuentra ahí, herniado. Este es otro caso de un paciente que se le hizo cirugía por macroadenoma, el cual sería una silla turca secundaria, ¿no? Y los hallazgos que vamos a observar en estos pacientes postoperados, aparte de la silla turca vacía, podemos observar cambios por cicatrización o cambios postquirúrgicos. En este caso, podemos, donde los queremos señalar esta flecha, el quiasma óptico que está retraído de forma caudal, y también podemos visualizar que hay sustitución de tejidos, ¿verdad? Principalmente mencionan que puede ser tejido graso. Y también podemos visualizar en estos pacientes postquirúrgicos, ¿verdad?, que el resto, los remanentes de tejido hipoficiario, incluso hasta el tallo hipoficiario, pueden estar adheridos a la pared de la silla turca. Como unos diagnósticos diferenciales, pues tenemos esto sería como una causa de la silla turca vacía, la hipertensión intracraneal idiopática o secundaria, que debido al aumento de la presión, pues el líquido cefalorraquídeo va a ocupar la fosa hipoficiaria, quiste aranoideo, la apoplejía hipoficiaria crónica, el síndrome de Sheehan y el quiste epidermoide. Ahora con la hiperplasia hipoficiaria, esto principalmente, pues en general es el agrandamiento de la glándula, y esto se debe a una respuesta a estímulos endocrinológicos, ¿verdad?, ya sea por la producción ortotópica, es decir, por la insuficiencia de algún órgano, o por la producción ectópica de hormonas estimulantes hipotalámicas, como en el carcinoma de tiroides, en el carcinoma de los islotes del páncreas. Sí existen también una hiperplasia hipoficiaria de causa fisiológica observada en la gestación o en la lactancia. Vemos la morfología de la glándula hipófisis, que generalmente su borde superior va a tener una concavidad. Ya cuando está aumentada de tamaño, esta concavidad la va a perder y se va a observar la convexidad, ¿verdad? Y va a elevar el diafragma celar y también el quiasma óptico, dependiendo de su tamaño. Tenemos una paciente de 38 semanas de gestación que acudió por alteraciones de la visión. Se le realizó resonancia magnética sin gadolinium por su estado de gestación, y observamos en las secuencias potenciadas en T1 y T2 en los planos sagital y coronal el aumento difuso de la glándula hipófisis con una señal de intensidad homogénea, y que pues eleva el diafragma y el quiasma óptico, comprimiendo el quiasma óptico y adelgazándolo, que esto pues es la causa, ¿verdad?, del malestar referido por la paciente. En la secuencia ponderada entre dos podemos definir mejor, ¿verdad?, el quiasma óptico, cómo se está siendo desplazado y comprimido. Luego se le hizo días posterior al parto, pocos días posterior al parto se le hizo un control en la que se visualizó únicamente mínima disminución de su tamaño, solamente en sus diámetros transverso y anteroposterior. Sin embargo, el diámetro cefalocaudal se mencionaba que no había disminución, siempre pues desplazando el quiasma óptico y comprimiéndolo.
sin alteración de su señal. Con la administración de medio de contraste se observó que había un realce homogéneo, ¿verdad? Difuso. Ahí pues descartando cualquier otra patología como los microadenomas o los macroadenomas. Y esta última, ¿verdad? Que esta es en potencia, esta es la secuencia con contraste, y en su plano sagital y coronal, que a los 5 meses posterior a su parto se le hizo el control, que evidenciando una importante disminución de su tamaño. Ya prácticamente en la sagital vemos que únicamente hace contacto con el quiasma óptico, pero sin causar desplazamiento o compresión. Clínicamente pues la paciente ya estaba bastante bien, y con los, en el caso clínico pues se concluyó de que esto correspondía más que una hiperplasia hipoficiaria, correspondía a una hipofisitis linfocitaria, ¿verdad? Y el caso los traigo para evaluar más que todo la morfología que normalmente vamos a evaluar en la hiperplasia hipoficiaria. Y dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos el macroadenoma hipoficiario y el microadenoma hipoficiario. Y como les mencioné en el caso anterior, fue una hipofisitis linfocitaria, ¿verdad? La otra patología es el quiste de la hendidura de Rathke, que este es una lesión no neoplásica que se origina de los restos de la hendidura de Rathke, ¿verdad? No se ve asociado a enfermedades hereditarias, y la sintomatología más que todo se debe a compresión del quiasma óptico o del hipotálamo. Su localización, la lesión quística va a tener una localización intracelular en un 40% de los casos y con extensión supracelular en el 60% de los casos. Los síntomas aparecen cuando este llega a alcanzar diámetros de 5 hasta 15 milímetros, y es muy raro, al igual que en la ciatocabacía, es muy raro de que exista erosión ósea o dismineralización ósea. La mayoría de los quistes de la hendidura de Rathke son asintomáticos, pero cuando llegan a presentar síntomas, el 70% es disfunción hipoficiaria, y trastornos visuales, cefalea menos o muy poco frecuente, apoplejía o síndrome del seno cavernoso. ¿Cómo lo vamos a observar? Pues como una lesión quística, ¿verdad? Como vemos acá en las secuencia, en este estudio de resonancia magnética, en la secuencia en el plano coronal y en la secuencia ponderante 1 ya con contraste, observamos una lesión hipointensa que está en la fosa hipoficiaria, redondeada, ¿verdad? Que muestra un realce únicamente, se observa un ligero realce únicamente hacia su borde. Sin embargo, realmente la literatura refiere de que estas lesiones, igual como es una lesión quística, no vamos a observar realce. Que esta hiperintensidad que ocasiona el medio de contraste se debe a un signo que se llama el signo de la garra, que corresponde a la glándula hipófisis, que como está comprimida, va a rodear la lesión quística. Y como entra la administración de medio de contraste, esta es la que muestra el realce o la captación del medio de contraste. Y algo muy importante que podemos observar también en el quiste de la hendidura de Rathke, en el 75% de los casos, es un nódulo intraquístico. Observamos en esta imagen, en este plano coronal, en secuencia ponderante 2, la lesión intensa, redondeada, que dentro de la lesión quística, que corresponde al quiste intraquístico, al nódulo intraquístico. Dentro de los diagnósticos diferenciales, puede corresponder al craniofaringioma, por las características que vamos a observar en esta lesión, al adenoma hipoficiario quístico, un quiste aranoideo, entre otras neoplasias quísticas. Luego, el craniofaringioma es otro de los tumores frecuentes,
pues corresponde a un tumor epitelial benigno que deriva de los restos del epitelio de la bolsa de Rathke. Es un tumor de componente mixto, tiene un componente sólido, un componente quístico. El componente quístico, pues, puede ser, es una lesión pues amorfa, lobulada y tiene un crecimiento lento, ¿verdad? Por lo cual estas lesiones llegan a tener importante tamaño. Corresponde a uno de 1.2 a 4.6 de todos los tumores intracraneales y su localización principalmente supracelular. Si vemos acá, su origen principalmente supracelular y con un componente intracelular. Solo un 5% de los casos de los craneofaringiomas tienen localización puramente intracelular. Lo vamos a clasificar clínico-patológicamente como adamantinomatosa, que esto es más frecuente, este tipo histológico más frecuente en niños, ¿verdad? Entre un pico de incidencia de 5 a 14 años, ¿verdad? Porque existen 2 picos de incidencia en los que pueden aparecer estas lesiones. Y la otra es el papilar, que es más frecuente en adultos. Y el pico de incidencia del papilar es entre los 40 y 50 años. La clínica, pues, prácticamente está basada pues, por los efectos de masa. En los pacientes pediátricos pues, pueden presentar cefalea matutina, defectos visuales y estatura baja por trastornos endocrinológicos, una deficiencia de la hormona de crecimiento. Poco frecuente observar hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal o diabetes insípida. En estos casos está indicado utilizar las secuencias o el protocolo que se debe de realizar, el estudio por resonancia magnética, pues siempre utilizando las secuencias que anteriormente mencionamos, pero en este le vamos a agregar difusión y de espectroscopía, ¿verdad? En espectroscopía, ¿por qué? Porque, bueno, en difusión, como es una lesión que tiene un componente también sólido, la difusión nos ayuda para valorar si es una lesión de alta celularidad en la cual va a presentar restricción en el movimiento. Y en la espectroscopía, pues, histológicamente el craneofaringioma tiene un alto componente lipídico. Entonces vamos a observar una elevación de esta curva. Tenemos el primer caso de una paciente femenina de 2 años que presenta mareos y pérdida repentina de la conciencia. A ella pues se le realizó se le realizó los estudios de tomografía y resonancia. En la tomografía pues observamos que existe una lesión hipodensa, lobulada, grande, que se extiende en la fosa craneal media, que se encuentra en la fosa craneal media, extendiéndose hacia la fosa craneal anterior, o sea, por inferior a los lóbulos frontales, que muestra también áreas hiperdensas que corresponden a calcificación. Se le realizó pues la resonancia en la que nos muestra mayor detalle de los tejidos, el origen. En estos casos de tumores que son muy grandes es difícil decir que corresponde a cierto o que se origina en cierto sitio anatómico, pero por los datos clínicos, el tamaño del tumor que tiene que tener es de una evolución crónica, o sea, este crecimiento lento, la edad del paciente y las características de la lesión pues llevan a los diagnósticos, a hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Y en este caso, en la secuencia ponderada en T1, en el corte sagital, visualizamos que esta masa, ¿verdad?, que se encuentra en la región supracelular y con extensión intracelular y también hacia la fosa craneal anterior, o sea, inferior a los lóbulos frontales, y que la señal de intensidad es heterogénea con áreas de mayor
eh, señal y áreas hipointensas, ¿no? Luego visualizamos, solo permítame aquí. Okay. En la secuencia ponderada en T2 observamos que la señal de intensidad de esta lesión es alta, similar a la del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Pero hay otras áreas que no se muestra, o sea, siempre la señal de intensidad es alta, pero no se observa tan similar a la del líquido cefalorraquídeo. Esto es porque el componente mucinoso que contiene las áreas quísticas es variable. Entonces, pero por la alta señal de intensidad, pues corresponde a un contenido líquido. Y, y el componente sólido que es heterogéneo. Y en la administración de medio de contraste, pues lo que se observa es que con las áreas multiquísticas de este tumor o de esta masa, únicamente va a realzar la periferia o la pared del quiste y la lesión tumoral, ¿verdad? La parte sólida. En la secuencia FLAIR, por el contenido mucinoso que contiene estas lesiones quísticas, va a tener alta señal. Y en el ADC, pues no observamos así que haya una restricción, como vemos en el ADC es como la señal de intensidad es como el contrario de la difusión, ¿verdad? Entonces, si hay restricción del movimiento, en el ADC lo vamos a observar hipointenso. Sin embargo, aquí no observamos que hay áreas así puramente hipointensas que nos sugieran que exista restricción del movimiento. Y en la espectroscopía, en el área sólida donde se hizo la muestra, vea, se observa, miremos aquí, el pico alto de los lípidos, que ya por la edad del paciente, la evolución del caso y los hallazgos por imagen, ¿verdad? Correspondían a, y las características de la lesión correspondían a un craniofaringioma y en el postoperatorio pues, de la paciente ya los resultados histopatológicos correspondieron a ese tumor. El adenoma pituitario pues tiene una incidencia de 2 al 27% en la población general. Representa hasta el 90% de las neoplasias de la región celular. Va a afectar más a mujeres que a hombres y la edad promedio es entre 20 y 50 años. En relación a su tamaño, lo vamos a clasificar como microadenomas y macroadenomas. Sin embargo, hay literaturas que también se utilizan los términos de picoadenoma, aquellos que son menores de 3 milímetros, y los macroadenomas gigantes, que son los mayores de 4 centímetros. También podemos utilizar el término de un macroadenoma invasivo cuando hay invasión del piso celular o el seno cavernoso. Algo importante que debemos de evaluar cuando hay invasión en el seno cavernoso es, hay algunos hallazgos que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial de un macroadenoma con otra lesión tumoral, por ejemplo, con mastrocitoma, para que tenga invasión al seno cavernoso, es que el macroadenoma, cuando invade el seno cavernoso, vamos a observar que va a ocupar o va a rodear aproximadamente más del 50% de la circunferencia de la arteria carótida interna en su porción cavernosa. Sin embargo, no va a producir estrechez o estenosis extrínseca de esta. Esta siempre va a conservar su calibre. Es un dato importante en este. Y tanto los macroadenomas como los microadenomas pueden tener un crecimiento rápido, ¿verdad? Desarrollar hemorragia o infartos y ocasionar al paciente una apoplejía hipoficiaria que consiste en un síndrome clínico agudo, con paciente presenta cefalea intensa, pérdida de la visión, incluso alteraciones del estado de conciencia. Y que es algo grave porque puede producir la muerte del paciente por un desarrollo de panhipopituitarismo.
El microadenoma hipoficiario es aquel que mide menos de 10 milímetros. El 75% de los adenomas hipoficiarios son hormonalmente activos. Lo vamos a clasificar de acuerdo a la función de la hormona que produce, ¿verdad? Siendo lo más frecuente es el prolactinoma en el 50% de los casos, de 4 a 5 veces más frecuente en mujeres que en hombres. La clínica, pues el paciente va a presentar amenorrea, galactorrea, infertilidad, hiperprolactinemia, y en varones pues va a ser disfunción sexual, pérdida de la libido. Tenemos otros, como les mencioné anteriormente, de acuerdo a la célula que se esté afectando y a la hormona que produzca, así le vamos a llamar. Tenemos los microadenomas somatotrópicos, que son menos frecuentes, igual que el resto, ¿verdad? Que sin embargo pues los hallazgos que vamos a observar en los niños es gigantismo, en los adultos acromegalia, y generalmente su localización es lateral, debido a que pues la distribución histológica, según menciona la literatura, tanto de las células que producen prolactina y de las hormonas de crecimiento, se disponen hacia los lados, hacia el lateral de la glándula, y el resto de las células pues en la región central. El corticotrófico, pues el paciente desarrolla síndrome de Cushing, más frecuente en mujeres. Y el resto, que son los tirotróficos y gonadotróficos, son raros, ¿verdad?, que se produzcan, pero sí hay. Entonces, los hallazgos que vamos a observar en estos tumores, en la secuencia ponderada en T1, una sutil hipointensidad, en T2 una ligera hiperintensidad, y en T1 más contraste va a haber una captación lenta, ¿verdad?, con respecto a la hipófisis normal. Debido a estos hallazgos por imagen, ¿verdad?, que esto de sutil y ligera, pues a veces son tan pequeños que no se logran identificar, y eso conlleva a un 15 a 20% de falsos negativos. Sin embargo, el clínico, pues por la clínica que tiene el paciente y los valores laboratoriales seguía, ¿verdad?, no precisamente va a significar que no exista un adenoma hipoficiario. Tenemos esta paciente femenina de 32 años que tiene hiperprolactinemia y amenorrea. En la secuencia ponderada en T1, sin y con contraste, en el corte coronal o en el plano coronal observamos que hay asimetría de la glándula hipoficiaria, ¿verdad?, hacia el lado derecho, ¿verdad?, con una sutil hipointensidad, ¿verdad?, redondeada, pero es necesario la administración de medio de contraste, en la cual se confirma esa hipointensidad redondeada, ¿verdad?, que comparada con el resto de la glándula hipófisis que desarrolla, que presenta una ávida captación de medio de contraste, pues esta corresponde a un microadenoma. Vemos que el tallo hipoficiario tiene una localización central. Este es otro caso, una paciente femenina de 50 años que también presenta niveles altos de prolactina. Únicamente lo que observamos en la secuencia ponderada T1 en el plano coronal es la pérdida de la concavidad de la glándula, ¿verdad?, que esto nos hace pensar que puede existir algo, un agrandamiento, porque normalmente es cóncava, ¿verdad?, en la mayoría de las personas. Bueno, se logra identificar, como menciona la literatura, una sutil hipointensidad redondeada a este nivel, es el lado derecho, ¿verdad?, que es necesario, ¿verdad?, o es mandatorio administrar medio de contraste. En la secuencia ponderada en T1, en el plano sagital, se visualiza mejor siempre la sutil hipointensidad y el punto brillante que corresponde a la neurohipófisis. En la secuencia ponderada en T2, pues no se observa mayores datos. Luego, con la administración de contraste, podemos visualizar que se observa, ¿verdad?, la lesión, ¿verdad?, se observa la captación ávida del medio de contraste por la glándula hipófisis, ¿verdad?, por todo el tejido hipoficiario. Sin embargo, se visualiza un área hipointensa redondeada que
tiene menor señal de intensidad que el resto del tejido hipoficiario, y eso pues es compatible con microadenoma. Les traigo aquí la diferencia, ¿verdad? Que es muy importante evaluar la dinámica del comportamiento en cuanto a la captación de la glándula hipófisis en estos estudios dinámicos. Y este es el mismo paciente que vimos anteriormente, en que podemos visualizar que se observa más detalladamente la hipointensidad de la señal de esa lesión nodular en relación al resto del tejido hipoficiario. Este es otro paciente de 50 años con galactorrea, ¿sí? En esta paciente se visualiza que hay una asimetría en la secuencia ponderada 1, en el plano coronal se observa que hay asimetría de la glándula, ¿verdad? Se observa como que existe un aumento de tamaño hacia la derecha, que con la administración de medio contraste pues se evidenció que existe esta lesión hipointensa, ¿verdad? Comparada con el resto del tejido hipoficiario, hipointensa, que correspondió a microadenoma también. Con el macroadenoma hipoficiario lo vamos a clasificar cuando mide más de 10 milímetros. Generalmente la mayoría de los macroadenomas hipoficiarios son no funcionantes y su clínica más que todo depende del efecto de masa. Y los pacientes principalmente se aquejan por hemianoxias bitemporales y hipopituitarismo. Observamos en esta imagen, ¿verdad?, cómo se observa esta lesión tumoral que simula un muñeco de nieve. Tenemos el primer caso de un paciente que tiene masculino de 50 años que presentó defectos del campo visual, al cual se le diagnosticó un adenoma de células gonadotrópicas invasivo. En la tomografía se observa, aparte de el resto de los hallazgos que tiene, pues se visualiza en esta tomografía en fase simple, se logra visualizar que a nivel de la región celar se observa ocupada por una masa de alta densidad, ¿verdad? O sea, hiperintensa, comparándola con la sustancia blanca, que se extiende hacia la región supracelar, ¿verdad? Eso hallazgo pues es compatible con macroadenoma. Podemos evaluar en las reconstrucciones sagital y coronal en ventana ósea que esa lesión está ensanchando la silla turca y comprimiendo el seno estenoidal, ¿verdad? En el estudio de resonancia que se le realizó a este paciente se observó en la secuencia ponderada en T1, podemos observar en el plano coronal y sagital una masa que ocupa la fosa hipoficiaria con extensión supracelular y eleva y comprime el quiasma óptico, ¿verdad? Lo mismo que visualizábamos en la tomografía, que está disminuyendo el volumen también del seno esfenoidal. Y en la secuencia ponderada en T2 se logra visualizar que tiene una señal de intensidad alta a intermedia, ¿verdad? Principalmente intermedia, ligeramente heterogénea, y pues que impresiona pues que invade el seno cavernoso. Se observa en este otro corte y en este plano coronal ya con la administración de medio contraste que muestra un realce difuso y heterogéneo, ¿verdad? Tras la administración del contraste y que engloba la porción cavernosa
de la arteria carótida interna sin disminuir su luz. Este paciente pues se fue, como les mencioné anteriormente, diagnosticado como un macroadenoma invasivo, ¿verdad? El segundo caso es un paciente masculino también con alteración del campo visual. Que observamos en las imágenes por resonancia magnética, observamos en las secuencias ponderadas en T1, tanto coronal, en los planos coronal como sagital, esta lesión, una masa que ocupa la fosa hipofisiaria, que se extiende hacia la región supracelular, elevando y comprimiendo el quiasma óptico, y que muestra una señal de intensidad variable o heterogénea, ¿verdad? Con áreas isointensas a la sustancia gris y en su región central o lateralizada a la derecha, una área hipointensa, que en la secuencia ponderada en T2 podemos visualizar que esta área hipointensa que visualizamos en T1, en T2 se observa hiperintensa, por lo cual su componente es quístico, y esto, como le mencioné al principio, por el crecimiento rápido pueden desarrollar necrosis, ¿verdad? Entonces correspondió a un contenido quístico necrótico de este tumor. Con la administración de medio contraste únicamente va a realzar el tejido sólido, ¿verdad?, del tumor y el área quística que la podemos confirmar acá. El siguiente caso es también un paciente que siempre con trastornos del campo visual. Visualizamos una masa localizada en la fosa hipofisiaria, en esta secuencia ponderada en T1, coronal y sagital. Observamos que esta masa pues tiene extensión supracelular, elevando y comprimiendo el quiasma óptico, y con una señal de intensidad variable. Observamos un área hacia la derecha de la masa redondeada con alta señal de intensidad, que corresponde a un acortamiento de T1, que esto pues lo podemos observar en lesiones que han sangrado, ¿verdad? Lo cual esto corresponde a un área de sangrado que es secundario también a un crecimiento rápido del tumor. En la secuencia ponderada en T2 pues se observa que la señal de intensidad es alta, correspondiendo a contenido pues hemático. Y con la administración de medio contraste se observa que la porción sólida tiene un realce difuso. Bien, un realce difuso. Y el siguiente caso es una paciente femenina de 73 años, también con pérdida aguda de la visión y presenta cefalea. Como les mencionamos al principio, los macroadenomas que tienen un crecimiento rápido, desarrollan hemorragia, necrosis y pueden desarrollar apoplejía hipofisiaria. Y esta es la clínica de un paciente con apoplejía hipofisiaria. Y en la tomografía se observa que desde la región celular y con extensión supracelular se observa una masa heterogénea, poco definida, con áreas hiperdensas, isodensas, hipodensas, que tiene márgenes poco definidos o poco circunscritos, o no circunscritos, decirlo mejor, que todos estos hallazgos pues hacen pensar que corresponde a un macroadenoma por su localización, un macroadenoma con componente necrótico y hemorrágico, ¿verdad? Aparte podemos visualizar acá de que se extiende, ¿verdad?, hacia el seno cavernoso izquierdo. Y en el estudio por resonancia magnética, en la secuencia ponderada en T1, podemos visualizar la lesión sólida que ocupa la fosa hipofisiaria y de forma irregular, que muestra una señal de intensidad heterogénea y que engloba las estructuras vasculares sin alterar o comprometer su luz o su diámetro, ¿verdad? Ya en la secuencia ponderada en T2 podemos observar en plano coronal también la señal de intensidad de esta masa que es heterogénea, ¿verdad?, que puede corresponder a contenido necrótico
hemático y importante, ¿verdad? En la descripción, la invasión al seno cavernoso izquierdo. Tras la administración de medio contraste se observa de que esta lesión presenta pues, sus componentes sólidos, realce tras un realce pues, heterogéneo debido a los componentes necróticos que existen en su interior. Y pues confirmamos también que hay compromiso del seno cavernoso. Y esto corresponde a la charla, la bibliografía utilizada, los casos clínicos son de Radiopedia. No sé si tienen alguna aportación.